Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continúo con mi registro de lectura. Estoy leyendo Teología Sistemática de Schaffer, así que, bueno, en la descripción, en el título, en la miniatura, ahí va a estar la página en donde comienzo a leer. Ahora estoy en la página 3, ya no del prólogo. Comenzamos acá leyendo Prolegómenos, capítulo 1, preámbulo, número 1, la palabra teología. La palabra teología, conforme a su etimología, está compuesta de dos palabras griegas: theos, Dios, y logos, discurso o expresión. De manera que Cristo, como la palabra viviente, y la Biblia, como la palabra escrita, son logos de Dios. Ambos son a Dios lo que la expresión es al pensamiento y lo que el discurso es a la razón. La teología es, por lo tanto, una teología o discurso acerca de un asunto específico, es decir, Dios. Sin embargo, ya que no puede haber una consideración completa tocante a Dios si no se contemplan sus obras y sus planes en el universo que Él ha creado, así como su persona, la teología puede extenderse apropiadamente hasta incluir todas las realidades materiales e inmateriales que existen y las verdades concernientes a ellos y contenidas en ellos. Aunque es excesivamente impráctico sobrecargar la ciencia de la teología con extensos discursos abarcando todas las ologías del universo, no es menos cierto, sin embargo, que la verdad práctica que distingue a toda ciencia es su relación al Creador de todas las cosas y a su propósito en la creación. Aunque comúnmente no se incluye la ciencia de la teología, las otras ciencias que tratan las ideas de los hombres, estas serían tanto santificadas como ennoblecidas si fuesen tratadas como deberían serlo, con ese tenor y reverencia que reconoce el poder y el propósito del Creador. Un gran daño ha resultado obviamente de la tendencia moderna de divorciar todos los asuntos que colindan con la naturaleza de toda relación divina, cuando en realidad no hay base sobre la cual esas ologías pueden descansar, o a no ser sobre propósito original del Creador. Aunque no se encuentra en el texto sagrado, la palabra teología, estando compuesta por dos vocablos bíblicos comunes, es bíblica en su carácter. En Romanos 3:2, la palabra ta logía tu teu, las palabras de Dios, ocurre en Primera de Pedro 4:11. Las palabras logía, teo, las palabras de Dios, también aparece, y en Lucas 8:21 ocurre también la frase ton logon tu teu, la palabra de Dios. Prolegómenos. Número 2. Usos generales de la palabra teología. Dentro de su significado enciclopédico, la palabra teología es usada con varios significados especiales. Cuando se desea reconocer al primer exponente de un sistema teológico, el nombre del personaje es combinado con el término, como por ejemplo teología agustiniana, teología calvinista, teología luterana, teología arminiana. Cuando se tiene a la vista la fuente de su material, se emplean términos específicos tales como teología revelada, teología natural, teología católica y teología evangélica. Así, de la misma manera, la teología puede ser clasificada por su lugar de origen como teología ginebrina, teología de Mercersburgo, teología de Oxford, teología de Nueva Inglaterra o teología de Oberlin. Cuando se trata del contenido particular de una teología dada, puede llamarse teología bíblica, teología fundamental, teología histórica, teología homilética, teología ética, teología práctica o teología pastoral. De igual manera, varias teologías pueden clasificarse por el método que emplean, como la teología dogmática, teología exegética, teología nueva, teología polémica, teología racional o teología sistemática. Entre estas clasificaciones generales hay varias formas de teologías que requieren una definición particular. Número 1. Teología natural. La teología natural es la ciencia que está basada solamente en aquellas verdades acerca de Dios y su universo que están reveladas en la naturaleza.
Número 2. Teología revelada. Esta expresión se refiere a la ciencia que está basada en aquellas verdades acerca de Dios y su universo que están reveladas en las Sagradas Escrituras. Número 3. Teología bíblica. La teología bíblica se refiere a la ciencia que tiene por objeto investigar la verdad acerca de Dios y su universo en su desarrollo divinamente ordenado y su medio ambiente histórico, como se presenta en los distintos libros de la Biblia. La teología bíblica es la exposición del contenido doctrinal y ético de la Biblia. Esta no es un sustituto para la teología doctrinal o la ética, sino que es su complemento histórico, en la consideración de la verdad bíblica como fue originalmente dada en su proclamación profética. Hay una nota al pie de página que dice: el siguiente comentario es tomado de la International Standard Bible Encyclopedia, del volumen 1, página 469-70. La teología bíblica parece definirse mejor como la doctrina de la religión bíblica. Como tal, se ocupa del material contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento, como el producto del estudio exegético. Este es el sentido técnico moderno de ese término, por el cual significa una representación sistemática de la religión bíblica en su forma primitiva. Esto no es confundir la ciencia de la teología bíblica con la de la dogmática, ya que sus características son claramente distintas. La ciencia de la dogmática es histórico-filosófica, la de la teología bíblica es puramente histórica. La dogmática declara lo que, para la fe religiosa, tiene que ser considerado como verdad. La teología bíblica solamente descubre lo que los escritores del Antiguo y el Nuevo Testamento aducen como verdad. Esta última solamente considera el contenido de las ideas expuestas por los escritores sagrados, pero no se ocupa en investigar su corrección o verificación. Es el qué de la verdad. En estas autoridades documentarias, lo que la teología bíblica busca obtener, el por qué o con qué derecho, es de esa manera expuesto como verdad. Pertenece a la otra ciencia, la dogmática. La teología bíblica es por ello la más objetiva de esas ciencias. No tiene necesidad de la dogmática. La dogmática, por otra parte, no puede existir sin la ayuda de la teología bíblica. La importancia de la teología bíblica radica en la manera en que dirige, corrige y completa toda la teología dogmática y moral al traerlas a la fuente original de la verdad. Su espíritu es de la investigación histórica imparcial. Continúo. Número 4. La teología propia. Así se designa una ciencia limitada que solamente contempla a la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sin hacer referencia a las obras de cada uno de ellos. 5. La teología histórica es una ciencia que traza el desarrollo de la doctrina y se ocupa además de las distintas variaciones sectarias y el abandono de la verdad bíblica por parte de grupos herejes que han aparecido durante la era cristiana. La teología dogmática estudia aquellas verdades sostenidas con certeza. 7. La teología especulativa estudia verdades teológicas sostenidas en lo abstracto y aparte de su importancia práctica. 8. Teología del Antiguo Testamento, así designada porque se limita a esa porción de las Escrituras. Número 9. Teología del Nuevo Testamento, así designada porque se limita a los libros del Nuevo Testamento. 10. Paulina, Juanina y Petrina. Estudia los escritos de los apóstoles así designados. 11. Teología práctica. Se ocupa de la aplicación de la verdad al corazón de los hombres. Teología teísta o sistemática. Es una ciencia que sigue un plan humanamente trazado o un orden de desarrollo doctrinal y que se propone incorporar en su sistema toda verdad eh, acerca de Dios y su universo de todas y cada una de las fuentes existentes. La teología sistemática puede distinguirse de la teología natural, en que la teología natural obtiene su información únicamente de la naturaleza, de la teología bíblica, en que ésta obtiene su información solamente de la Biblia.
y de la teología propia, en que ésta está limitada a la consideración de la persona de Dios, excluyendo sus obras. Al definir la teología sistemática o teísta, cierta terminología errónea ha sido usada. Se ha dicho que es la ciencia de la religión, pero la palabra religión no es en ningún sentido un sinónimo de la persona de Dios y de todas sus obras. De igual manera, se ha declarado que es el estudio científico de las verdades que se encuentran en la Biblia. Pero esta ciencia, aunque obtiene la mayor parte de su información de las escrituras, sin embargo, también usa material de cualquier otra fuente. También se ha definido la teología sistemática como el estudio ordenado de la doctrina cristiana, pero ya que el cristianismo solamente representa una porción del campo total de la verdad relacionada a la persona de Dios y a su universo, esta definición es inadecuada. 3. Varias definiciones. El doctor W. Lindsay Alexander define la teología sistemática como la ciencia de Dios, un sumario de la verdad religiosa, ciertamente ordenada, o como una condensación filosófica de toda la sabiduría religiosa. Teología Bíblica 1.1. El doctor A. H. Strong define la teología sistemática como la ciencia de Dios y de las relaciones entre Dios y el universo. Teología sistemática, página 1. El doctor Carlos Hodge declara que la teología sistemática tiene como objeto sistematizar los hechos de la Biblia y examinar los principios o verdades generales que esos hechos encierran. Teología sistemática 1.18. El doctor W. H. Griffith Thomas declara: la ciencia es la expresión técnica de las leyes de la naturaleza. La teología es la expresión técnica de la revelación de Dios. Está dentro del campo de la teología el examinar todos los hechos de la revelación, estimar sus valores y ordenarlos de manera que formen un sistema de doctrina. La doctrina, pues, corresponde a las generalizaciones de la ciencia. Principio de Teología, página 21. El doctor W. G. T. Shedd define la teología sistemática como una ciencia que se ocupa tanto del estudio de lo infinito como de lo finito, de Dios como del universo. Lo material, por lo tanto, que está incluido en la teología, es más amplio que lo de cualquier otra ciencia. La teología también es la más necesaria de todas las ciencias. Teología dogmática 1,16. Agustín considera la teología como una discusión racional acerca de la deidad. Shedd, Ibid, página 18. La siguiente definición es ofrecida por el autor. La teología sistemática puede definirse como el coleccionar, ordenar científicamente, comparar, exhibir y defender todas las verdades procedentes de cualquier fuente tocante a Dios y sus obras. Esta es teísta, ya que sigue una tesis de diseño humano y presenta y verifica la verdad como la verdad. Número 4. Los estudiantes de teología. La persona que se ocupa en el estudio de la ciencia de la teología sistemática es propiamente dicho un teólogos o teólogo. Si el vocablo griego teólogos fuese usado activamente, como lo indica su acentuación, indicaría uno que habla por Dios. Pero el uso pasivo de dicha palabra se referiría a aquel a quien Dios habla. Es obvio que ambos conceptos están inherentes en el uso aceptado de la palabra teólogo. Sin embargo, por necesidad, el teólogo tiene que llenar ciertos requisitos y es necesario que posea ciertos dotes si es que va a progresar dignamente en la tarea que se le ha encomendado. Número 5. Requisitos esenciales. 1. El asumir de antemano la inspiración y autoridad de las Escrituras. Aunque como apologista el teólogo puede ser llamado, si el momento así lo requiere, a defender verdades específicas que pertenecen a su campo de estudio, y aunque entre las doctrinas que él defiende está la de la autoridad
y la veracidad de las Escrituras, el teólogo no se ocupa primordialmente en la tarea crítica de probar la inspiración y el carácter divino de la Biblia, sino más bien en ordenar y exhibir la verdad positiva que las Sagradas Escrituras dejan por sentado. Ya que la Biblia es una principal fuente de información, el teólogo es llamado a ordenar el material dado por Dios en un orden lógico y científico. El teólogo es un biblicista, es decir, uno que no tan solamente considera la Biblia como la única regla de fe y práctica, sino que además tiene la única fuente de información fidedigna en las esferas donde la revelación divina habla. Así como el químico no podrá avanzar en su ciencia si dudase o rechazase el material esencial de los elementos con los que trabaja, de igual manera el teólogo que no acepta la fidelidad de la palabra de Dios también fracasará. Es la tarea del crítico reverente el descubrir y defender el carácter esencial de la revelación divina. Pero al teólogo le ha sido encomendada la tarea de sistematizar y declarar la revelación divina tal y como ha sido dada. Debido al hecho de que la ciencia de la teología sistemática debe de seguir la verdad de las Escrituras como la palabra de Dios, este siglo moderno y racionalista, con sus dudas hacia la inspiración verbal, la revelación y la autoridad divina, no tiene interés hacia la ciencia de la teología sistemática, y aún más se está alejando con desdén de dicho estudio. Dada la aceptación de la verdad de la revelación, un segundo, ahí sí, de la revelación divina, la ciencia de la teología sistemática es posible y a la vez requerida, y de inmediato se descubre que excede a todas las otras ciencias, así como el creador excede a su creación. 2. Las leyes de metodología son esenciales en la ciencia de la teología sistemática como lo son en cualquier otra ciencia. El teólogo no crea ninguno de sus materiales como tampoco el botánico crea las flores ni el astrónomo controla las estrellas. Al igual que otros científicos, al teólogo le es dado el reconocer el carácter de su materia y a él arreglarla adecuadamente. Él no debe malinterpretar ni cambiar la verdad que le ha sido encomendada, ni aun dándole un énfasis desproporcionado. Para poder existir, la ciencia, por necesidad, tiene que repeler lo falso, lo parcialmente falso, y toda forma de prejuicio sin fundamento y de noción preconcebida. La importancia de hallar y sostener la verdad en su absoluta pureza y en proporciones correctas no puede sobreestimarse. A este fin puede llegarse solamente por un método sistemático, una actitud científica y una labor extensa, debido a que las verdades de las escrituras puede expresarse mejor en los idiomas originales. Es esencial que el teólogo sea un exégeta en dichos idiomas y que esté tan bien informado como sea posible respecto al carácter preciso del mensaje de Dios con el cual él está tratando. Es absurdo pensar que algún científico ignore o menosprecie el valor esencial de alguna porción de la materia con que su ciencia tiene relación. De igual manera, la ciencia de la teología sistemática estaría incompleta y conduciría a error hasta el punto en que se omita y malinterprete cualquier porción de la revelación divina. El estudiante digno de la teología sistemática, si no calificase para el elevado y más inclusivo título de teólogo, tendría derecho a ser reconocido como un supercientífico, lo cual es. De los dos métodos usados en el estudio de la palabra de Dios, el deductivo, por medio del cual un tema es ampliado con lujo de detalles, un método que pertenece, por lo general, al campo de la predicación, y el inductivo, por medio del cual varias declaraciones tocantes a un asunto son reducidas a una declaración armoniosa y todo inclusiva, la inducción es de manera distintiva el método teológico. Las inducciones pueden ser imperfectas o perfectas. Las inducciones imperfectas resultan cuando algunas, pero no todas las enseñanzas de las Escrituras, se toman como base para una declaración doctrinal. Una inducción
perfecta se forma cuando todas las enseñanzas de las Escrituras, de acuerdo a su significado preciso, son hechas la base de una declaración doctrinal. Es evidente que para las mentes finitas, la inducción perfecta es más o menos un ideal, y el hecho de que las diferentes e imperfectas inducciones son hechas explica, hasta cierto punto, la amplia divergencia de creencia doctrinal aún entre hombres de igual sinceridad. Número 3. La necesidad de reconocer las limitaciones. Si no fuese porque Dios ha dado al hombre una revelación adecuada de sí mismo y que Él espera que los hombres le presten atención, parecería una presunción infundada que la mente finita buscase el comprender aquello que es infinito. El teólogo no debería jamás perder de vista el hecho de que él, como ningún otro científico, está llamado a tratar con cosas supernaturales, con cosas que trascienden los límites del tiempo y el espacio, donde ninguna mente humana por sí sola puede penetrar, y con seres invisibles, incluyendo las tres personas de la deidad y los ángeles. Al ser confrontado con asuntos tales, el teólogo debe siempre estar en quietud y santa reverencia, como estuvo Moisés delante de la zarza ardiente, y siempre impresionado con la futilidad de depender solo de la opinión humana, así como las desastrosas consecuencias a que tal dependencia puede llevar. De la manera más simple, Dios ha hablado tocante a sí mismo y de cosas infinitas y eternas. La Biblia en ese mensaje, y aunque el hombre no puede originar ninguna verdad similar, aun siendo finito, le ha sido dado el privilegio por la iluminación del Espíritu Santo de recibir con cierto grado de entendimiento la revelación concerniente a cosas que son infinitas. Número 4. La iluminación espiritual es necesaria y ha sido provista. Aunque, como se ha dicho, la Biblia está expresada en el lenguaje más simple, su mensaje en muchos aspectos trasciende la esfera del entendimiento humano. Pero Dios ha provisto la manera de vencer estas limitaciones humanas. El Espíritu de Dios es dado a toda persona salvada como el Paracleto que habita en el creyente, proveyendo así una fuente inagotable, tanto para el entendimiento como para la enseñanza. Eso fue lo que Cristo obró en el corazón de los discípulos que anduvieron con él por el camino de Emaús. El texto declara que Jesús no tan solamente les abrió las Escrituras, sino que también les abrió el entendimiento, como para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 27 al 32, 45. De igual manera, el segundo Paracleto oficiaría un beneficio de todos aquellos en quien él habita, una condición vital. Sin embargo, es impuesta, la cual envuelve el tema de la piedad y la dedicación del creyente a la voluntad de Dios. Es solamente en aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en quienes la voluntad de Dios es hecha. Romanos 8:4. Y es el cristiano espiritual quien discierne todas las cosas. 1 Corintios 2:15. De esta manera se introduce en el campo de la teología sistemática una ley pedagógica que es extraña a otras leyes de investigación. Es a saber que la iluminación divina, por medio de la cual únicamente la revelación puede ser comprendida, tiene que depender de una condición del corazón que no tan solamente está rendida a Dios, sino que también está siempre listo para conformarse a la palabra que Él ha hablado. Aunque las porciones históricas y exhortativas de la Biblia son comprensibles al hombre inconverso y al cristiano frío, las doctrinas por lo general están selladas para ellos, y como la teología sistemática tiene tanto que ver con la doctrina, esa vasta ciencia está cerrada a las multitudes que no están faltos de educación o de cultura, pero que sí están faltos de ese ajuste personal e interno con Dios, que es lo único que asegura un discernimiento espiritual. La iglesia siempre está en peligro, y nunca tanto como ahora, del desastre que necesariamente sigue cuando permite que hombres de distinción en las esferas de reconocimientos humanos
pero que son inconversos o fríos espiritualmente, dicten lo que ella debe creer. Por lo tanto, necesariamente sigue que, además de la disciplina mental como requisito previo, todo estudiante de teología sistemática, antes de adentrarse en este ilimitado y supernatural campo de investigación, debe dar evidencia indiscutible de que ha nacido de nuevo y por medio de ese nacimiento ha venido a poseer el Espíritu de Dios. El Maestro Divino, y que está rendido a la voluntad de Dios, no tan solo tocante a la verdad misma, sino también tocante a la piedad. Sin esa preparación, el estudio de esta ciencia ha de ser muy poco o de ningún provecho. Sin embargo, si a un estudiante desposeído de esta preparación esencial se le permite graduarse e ir contra una autoridad impuesta por los hombres a predicar, los resultados no serían sino calamitosos en un plano infinito, y él mismo caería en el peligro de recibir el irrevocable anatema de Dios. Gálatas 1, 7 al 9. Número 5. Se requiere un estudio paciente e incansable. Como uno que se aventura más y más en las profundidades del mar, sin esperanza alguna de alcanzar sus playas, así el teólogo está siempre enfrentándose con materias ilimitadas en el campo de la doctrina bíblica. Se ha tenido por costumbre que el teólogo emplee por lo menos 3 años en estudios introductorios a la ciencia de la teología sistemática, y bajo la introducción de aquellos que a través de un estudio paciente y de experiencia pueden guiarse en esa investigación introductoria. Sin embargo, el estudio de la doctrina bíblica es una tarea de por vida y siempre demanda tiempo y fortaleza. Feliz es en verdad el estudiante que obtiene una introducción completa y bien balanceada del vasto campo de la teología sistemática. Pero 3 veces feliz es aquel que con persistencia y propósito continúa su estudio hasta el final de sus días en la tierra. No es necesario decir más aquí tocante a la tragedia por la que ha de atravesar el estudiante de teología sistemática, que, por una u otra razón, no fue introducido a este campo de estudio, y quien, por lo tanto, continúa predicando solamente en el plano inferior de la conducta humana, y nunca, por falta de conocimiento necesario, expone la doctrina transformadora de la palabra de Dios. Han transcurrido muchas generaciones hasta que hemos llegado al día en que el púlpito cristiano ha alcanzado su nivel más bajo en lo tocante a la predicación doctrinal. No obstante, el corazón humano no ha cambiado, y el remedio divino para el alma pecaminosa y perdida es el mismo. Y el siervo de Dios que ministra a esas necesidades con verdadera eficacia descubrirá la importancia del estudio constante, de modo que pueda probarse a sí mismo ser para Dios un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda a Timoteo 2:15. 6. Fe. Como se ha dicho, el estudiante de teología sistemática ha sido llamado para entrar en el campo de las cosas sobrenaturales. Su investigación está casi totalmente limitada al único libro que posee el soplo de Dios y el poder para comprender el mensaje que ese libro presenta se obtiene solamente por la intervención directa del Espíritu de Dios. No tan solamente son estas cosas ciertas, sino que el elevado y santo servicio de aquel que expone este libro, ya sea oralmente o por una digna incorporación de esas verdades en su vida cotidiana, será ventajoso y efectivo solamente cuando se administra la palabra en el poder de Dios. La Biblia no es entendida ni recibida por el hombre inconverso, 1 Corintios 2:14, ni tampoco los cristianos carnales pueden asimilar sus profundas revelaciones, 1 Corintios 3, 1 al 3. Esta gran verdad no podría expresarse de manera más decisiva que como se expresa en Hebreos 11:3. Por fe entendemos, eh, por fe entendemos. Debe darse la debida importancia al valor del poder mental innato y a la virtud de la diligencia constante. Pero estos, por sí solos, poco aprovechan en una ciencia que es sobrenatural en todas sus partes. Ninguna otra ciencia tiene sobre su puerta
de entrada un rótulo escrito semejante al de la teología sistemática. Solamente hombres de la fe que han efectuado su regeneración y les ha guiado una completa dedicación a Dios deben tratar de entrar por aquí. Ninguna ley pedagógica es más infructuosa que la expresada en estas palabras. Si alguno hace su voluntad, conocerá la doctrina. Juan 7:17. Y el que es espiritualmente juzga, discierne todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Otra vez, la misma unción os enseña todas las cosas. 1 Juan 2:27. 7. La teología sistemática no debe ser abreviada. Como toda ciencia verdadera, la teología sistemática es interdependiente y está relacionada en todas sus partes. Ni el astrónomo ni el químico tratarían de organizar sus materias o de alcanzar conclusiones correctas dejando fuera una tercera parte de los elementos o verdades relacionadas con dichas ciencias. Tampoco debe el teólogo tratar de alcanzar ninguna evaluación verdadera de sus varias doctrinas, cuando vastos campos de la revelación divina han sido eliminados de su consideración. Los teólogos, más que todos los científicos, corren el riesgo de ser atados por la tradición o el simple prejuicio sectario. El campo de la investigación del teólogo no es sino la totalidad de la Biblia, y en este campo se extiende más allá de los límites de los credos, y ese limitado conjunto de verdades que fue recuperado por la Reforma del siglo XVI. Los sistemas de teología publicados frecuentemente omiten el programa dispensacional de Dios, la revelación paulina tocante a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todo lo tocante a la verdad de la vida, la angelología, con la satanología y la demonología, la profecía, que por sí sola ocupa más de la quinta parte del texto de las Escrituras, lo tipológico y el ministerio presente de Cristo en el cielo, considerando el carácter de interdependencia e interrelación de la doctrina teológica, el teólogo, habiendo eliminado todo o parte de este gran campo de revelación, no puede esperar mantener la verdad en su perspectiva correcta y darle su verdadero énfasis. La meta de todo teólogo debe ser sostener la totalidad de la revelación divina en un equilibrio correcto de todas sus partes y libre de cosas pasajeras e inexactitudes. 6. Algunas actitudes hacia las escrituras. Aunque hay muchas actitudes por parte de los hombres hacia la Biblia, estas pueden ser presentadas en 4 divisiones generales. Número 1. Racionalismo. La actitud racionalista hacia la Biblia está sujeta a una doble división. A. Posición extrema. El racionalismo extremista niega toda revelación divina y representa la creencia o la incredulidad de los infieles, ateos y agnósticos. Aunque los racionalistas extremistas ya eran numerosos en generaciones pasadas, el número de ellos se ha incrementado grandemente hoy día y está destinado a aumentar hasta el final de la edad. Lucas 18:8, 2 Timoteo 3:13. B. La posición moderna. El racionalismo moderno admite una revelación, pero solamente acepta la parte de la Biblia que son aprobadas por razones personales. Las razones por las que el racionalismo moderno rechaza partes del texto de las Escrituras puede estar basado en los supuestos descubrimientos de la alta crítica o en simples prejuicios personales. Para estos hombres, la Biblia se convierte nada más que en un libro de errores, teniendo cada cual la libertad de eliminar cualquier porción que decida rechazar u honrar como divinamente autoritativa. Cualquier porción que se escoja recibir, la actitud del racionalismo moderno hacia las escrituras es sostenida por los llamados modernistas de hoy e incluye todas clases de liberales, desde los que simplemente niegan la inspiración plenaria y verbal hasta aquellos que rechazan todo el texto de las escrituras como algo divinamente inspirado. 2.
El misticismo. El misticismo está sujeto a una doble clasificación. A. El misticismo falso. Es la teoría que afirma que la revelación divina no está limitada a la palabra de Dios escrita, sino que Dios revela verdad adicional a las almas que son suficientemente vivificadas por el Espíritu de Dios para recibirla. Los místicos de este grupo arguyen que por medio de la negación propia y la devoción a Dios, los hombres pueden obtener la inmediata, directa y consciente realización de la persona y la presencia de Dios, y así de toda la verdad sobre él. El misticismo falso incluye todos esos sistemas que enseñan la identidad de Dios y el ser humano, humano panteísmo, teosofía y filosofía griega. En este se incluyen prácticamente todos los movimientos de santidad de hoy día. También el espiritismo, los adventistas del séptimo día, el nuevo pensamiento, ciencia cristiana, los swedenborgianos, los mormones y los testigos de Jehová. Los fundadores y promotores de muchos de estos cultos dicen haber recibido una revelación especial de Dios sobre la cual basan su sistema. Con mucho menos complicación con el error y la falsedad, un misticismo falso puede discernirse en las creencias y prácticas de los amigos o cuáqueros. Eh, Al presentar su doctrina de la luz interna, dicen que, teniendo la morada del Espíritu, el cristiano está en contacto con aquel que inspiró y dio las Escrituras, y que el Espíritu no tan solamente puede impartir verdad adicional a la que ya ha sido dada en la Biblia, sino que además el Espíritu fue designado por Cristo para hacer esa labor según Juan 16, 12 y 13. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La Iglesia por lo general ha creído que esa promesa fue cumplida en dos formas. A. Por la habilidad dada a los hombres a quienes Cristo habló y por lo cual ellos pudieron escribir el Nuevo Testamento. Y B. Por el ministerio del Espíritu al enseñar a los apóstoles y a todos aquellos que en cualquier época están rendidos a Él. La verdad ahora contenida en la Biblia. Ninguna voz puede hablar con mayor autoridad para los cuáqueros que la de Robert Barclay, cuya apología fue publicada en 1867. Él dice, además, estas internas revelaciones divinas, que fueron hechas absolutamente necesarias para la edificación de la verdadera fe, ni contradice ni puede contradecir el testimonio exterior de las Escrituras o la razón sana y correcta. Pero de aquí no se desprende que esas revelaciones divinas han de estar sujetas a la examinación, ya sea del testimonio externo de las Escrituras o de la razón natural del hombre. En cuanto a una más noble o cierta regla o criterio, porque esta revelación divina e iluminación interna es lo que es evidente y claro en sí mismo. Barclay, Apología, páginas 13-14. En épocas anteriores, esta forma de misticismo fue proclamada en las enseñanzas de Francisco de Sales, Tomás A. Kempis, Madame Gullay, arzobispo Fenelon y Ufam Montano. Montano propagó esos conceptos por el siglo II. Posteriormente fueron mantenidos por Tertuliano y se convirtieron en un sistema vital entre los reformadores. El misticismo espiritual extremado es conocido con el nombre quietismo, que propone la muerte al yo, ignora las atracciones del cielo y las penas del infierno, y cesa de las peticiones en la oración o de la acción de gracias para que el yo no sea estimulado. De la misma manera, se incluyen esas formas de enseñanza de la vida espiritual que imponen sobre el cristiano la responsabilidad de la crucifixión en lugar de reconocer el hecho de que el yo fue crucificado con Cristo y que los beneficios de su muerte han de ser recibidos ahora por la fe en la obra expiatoria realizada
ya en la cruz y no por medio de méritos humanos. La palabra de Dios nos enseña que la vida espiritual es producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente que se ha rendido a Él, y el Espíritu tiene todo el derecho divino para anular las obras de la carne en base del hecho de la muerte de Cristo en relación a la naturaleza del pecado y no en base de obras humanas tales como el negacionismo perdón, tales como la negación propia o la crucifixión del ego. B. El misticismo verdadero. El misticismo verdadero expresa que todos los creyentes son habitados por el Espíritu y por lo tanto están en la posición de ser iluminados por Él, pero que hay una revelación completa que ha sido dada y que la obra iluminadora del Espíritu se circunscribe a revelar las Escrituras en la mente del creyente. El misticismo falso ignora la declaración de Judas 3, diciendo que hay una fe o sistema de fe dado una vez a los santos y que cuando el Espíritu fue prometido para guiar a toda verdad, Juan 16:13, esta es solamente la verdad contenida en las Escrituras, comparar con 1 Corintios 2, 9 y 10. Hay un conocimiento especial de los misterios o secretos de Dios dados a aquellos que son enseñados por el Espíritu de Dios, pero esos secretos sagrados ya están contenidos en el texto de la Biblia. Número 3. Romanismo. Uno de los más grandes errores de la Iglesia de Roma es el hacer de la Iglesia y no de la Biblia la autoridad inmediata y el final en todo lo referente a la revelación divina. Su opinión es que la autoridad de la Iglesia se circunscribe a asuntos de fe y conducta moral, y no en los campos de ciencia, el arte y la historia. Se arguye que hubo muchas cosas que Cristo y los apóstoles enseñaron que no están escritas en la Biblia, Juan 20:30, 31 y 21:25. Pero estas, se dice, han sido preservadas por la Iglesia y tienen tanta autoridad como esos preceptos que están escritos. También se asume por la Iglesia de Roma que la voz del Papa es la voz de Dios, y a su declaración debe dársele la misma obediencia que a la de Dios mismo. Esas comunicaciones a través del llamado vicario de Cristo se convierten así para el católico romano tan autoritativas como lo son las palabras de Cristo y los apóstoles que no fueron escritas y que la Iglesia romana dice haber conservado, o tan autoritativas como la misma palabra de Dios escrita. Que la Iglesia de Roma considera las decisiones y las leyes de la Iglesia como infalibles y autoritativas por sobre la palabra de Dios escrita, se comprueba por las muchas decisiones y juicios efectuados por dicha Iglesia. En respuesta a esas infundadas aserciones, puede observarse que la Iglesia no ha preservado nada del valor espiritual, ni tampoco sus tradiciones han añadido nada vital a lo que ya ha sido preservado por Dios en las Sagradas Escrituras. La verdad tuvo su poder salvador y santificador en la Iglesia primitiva antes del comienzo del Nuevo Testamento, pero la verdad salvadora y santificadora fue incorporada en la Biblia. Y más allá de esto, las bendiciones de Roma no efectuaron nada sino la multiplicación de errores y contradicciones lamentables. El teólogo es confrontado aquí con el hecho y el alcance de la tradición, por lo tanto debe examinar las Escrituras en relación a esto con cuidado. 2 Tesalonicenses 2:15, 3:6, Gálatas 1:14. Y recordar que Cristo vino al mundo en un tiempo cuando la palabra de Dios estaba saturada de las tradiciones de los hombres, al punto que la autoridad de Dios estaba hasta cierto punto anulada. Cristo descartó las tradiciones de los hombres y por eso fue condenado por los líderes religiosos de su día. Número 4. La fe del protestantismo ortodoxo. Los protestantes ortodoxos mantienen ciertos artículos de fe bien definidos tocante a las Sagradas Escrituras. A. La Biblia es la palabra de Dios infalible.
B. La Biblia es la única regla de fe y práctica. C. El razonamiento humano y el conocimiento deben estar totalmente sujetos a las Escrituras. D. No hay luz interior o revelación añadida más allá de lo que está contenido en la Biblia. La doctrina sin control y la revelación divina individual, no teniendo reglas por las cuales probar sus diferentes pretensiones, constituye un peligro obvio, y su susceptibilidad a grandes errores está demostrada por todas partes por las afirmaciones hechas por aquellos que sostienen esos puntos de vista. El espíritu guía al individuo en lo concerniente a conducta y servicio, pero no en la formulación de doctrinas que puedan ser superimpuestas a la palabra de Dios. E. Ninguna autoridad relacionada con la formación de la verdad ha sido encomendada a la Iglesia o a los hombres más allá de aquella dada a los escritores del Nuevo Testamento. Número 7. Las principales divisiones de la teología sistemática. 1. Bibliología. Un estudio de las verdades esenciales concernientes a la Biblia. 2. Teología propia. Una consideración de las verdades tocantes a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparte de sus obras. 3. Angeleología. Una consideración de las verdades tocante a los ángeles no caídos y caídos. 4. Antropología. Una consideración de las verdades concernientes al hombre. 5. Soteriología. Una consideración de las verdades concernientes a la salvación. 6. Eclesiología. Una consideración de las verdades concernientes a la Iglesia. 7. Escatología. Una consideración a la de todo lo que está en la Biblia y fue profético cuando fue escrito. 8. Cristología. Una consideración de todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. 9. Neumatología. Una consideración de lo que la Biblia contiene acerca del Espíritu Santo. Conclusión. El estudio de la teología sistemática tiene sus limitaciones debido a las incapacidades de la mente finita. Aún así, su estudio es tanto provechoso como necesario para todos los que han de estar llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad, y quienes debido a ese conocimiento han de andar como es digno del Señor. El pensamiento humano no tiene objetivo comparable a la persona de Dios, como ha escrito Juan Dick, Discurso sobre Teología, página 6. Conocer este ser poderoso, tanto como puede ser conocido, es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, el ejercicio más digno de nuestros afectos, y servirle, el más honroso y delicioso propósito al cual podemos dedicar nuestros talentos. En su discurso a estudiantes de teología, el doctor Dick declara: la teología no es uno de esos recónditos asuntos que es relegado a los curiosos para que los investiguen, y en la contemplación del cual hombres especuladores y pensadores puedan emplear sus horas de ocio y soledad. Su demanda de atención universal se manifiesta en el breve recuento que ahora ha sido dado tocante a su naturaleza. Sus instrucciones están dirigidas a personas de todas las clases, a los educados y a los no educados, al estudiante retirado y a aquel que está ocupado en las faenas de la vida. Es interesante a todos, ya que proporciona el conocimiento de Dios y su Hijo, quien es la fuente de la vida eterna. Pero en nuestro caso hay una razón en particular, además de una consideración a nuestro bienestar personal, del por qué no debiese solamente ocupar una parte de nuestros pensamientos, sino constituir el principal objeto de nuestras investigaciones. La teología es vuestra profesión, como la medicina es la del médico y leyes es la del abogado. Debe ser nuestra ambición sobresalir en ella, no, sin embargo, por los mismos motivos que estimula la diligencia de los hombres de otras profesiones, el deseo de la forma o las posibilidades de ganancia, sino teniendo la mirada en el fiel y honorable desempeño de las responsabilidades del oficio que esperáis un día os sea encomendado. Estos hombres son los siervos de Dios, del Dios Altísimo,
quienes nos muestran el camino de la salvación. La solemne responsabilidad puesta sobre el estudiante de teología sistemática es triple para poder conocer lo que se pueda del vasto campo de la revelación divina. A. Es el deseo de Dios que todos vengan a conocerle a Él. B. Este conocimiento es esencial si la manera de vida que ha de adornar la doctrina que profesamos ha de ser creída. C. Este conocimiento es esencial siendo como es el mensaje distintivo encomendado a aquellos que desean predicar la palabra. Comenzamos luego con bibliología, pero lo vamos a dejar hasta acá. Así que leímos hasta la página 17. Bien, estoy un poquito resfriado, así que quizás se notó un poquito. Espero que no tanto. Bueno, gracias también a aquellos que han visto estos videos y han comentado. Es de bastante aliento para continuar. Más que nada yo estoy registrando acá mis lecturas. Pero, por supuesto, si desean comentar, hacer preguntas, lo que sea, ahí está disponible para ese uso. Que Dios les bendiga, un gran abrazo, bendiciones. Chao, chao.